Bueno, y toca, terminando el día, conversar con más calma con algunos de los protagonistas de esta jornada, de lo que ocurrió en el Parlamento, porque, claro, la votación y el resultado era esperable. Para algunos sería esperable también, y de hecho lo era, que senadores oficialistas, o sea, partidarios del presidente Piñera, votaran a favor del 10%, con lo que ello significaba una gran derrota para el gobierno. Vamos a ver qué significa, vamos a ver cuáles son los efectos que tiene y qué deberíamos esperar para mañana y lo que viene en este complicado momento político que se vive. Para eso vamos a conversar con el senador de RN, Francisco Chaguán. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Hablar del tercer retiro a estas alturas lo hemos hecho tantas noches, tantos días y en tantos lugares que está bastante conocido el detalle, los pros, los contras, quién está a favor y en contra. Pero la vista política, porque en este momento parece ser que estamos viviendo una crisis política, además de sanitaria y económica, política muy severa, dicen algunos expertos, con un gobierno que algunos señalan que se va quedando solo si senadores como usted, que son partidarios del gobierno, le votan en contra una iniciativa tan importante como esta. Explíquenos por qué, para entenderlo. El llamado al gobierno para que los problemas de la política se solucionen con más política. Y eso implica que hemos aprobado hoy día el tercer retiro, que reconocemos que es una mala política pública, pensando básicamente en que el paquete fiscal tan importante que ha dispuesto el gobierno del presidente Piñera lamentablemente ha tenido una maraña burocrática de tal nivel que ha generado más angustia en la población. Y por eso nosotros le pedimos al gobierno que pudiera involucrarse más activamente en la tramitación de los proyectos, en particular de este, pero que adicionalmente estamos haciendo un llamado al gobierno para que inicie un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debiera ser la posibilidad cierta de viabilizar con un proyecto de iniciativa del Ejecutivo este tercer retiro, cerrarle la llave definitivamente a nuevos retiros. ¿Cómo se hace eso, Francisco? A través de un gran acuerdo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Porque, sí. Un segundo, para que dialoguemos. Porque el primer retiro también se buscó cerrar. Muchos dijeron que era el único, se llamaba el único, primer y único. Al segundo también se le trató de cerrar la llave. Y al tercero usted dice que nosotros votamos a favor porque hay que buscar un acuerdo para cerrar la llave. ¿Cómo se hace eso? La senadora Rincón en este estudio el domingo dijo que viene el cuarto y el quinto. Si es que se dan determinadas condiciones. Nosotros estamos convencidos de que acá hay un espacio para que el presidente llame a un gran acuerdo nacional. Y ese gran acuerdo nacional implicaría no solamente la posibilidad cierta de retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, patrocinar el proyecto del segundo retiro, perfeccionarlo, estableciendo características similares al segundo retiro con pago de impuestos a las rentas más altas y generando adicionalmente un acuerdo para viabilizar la reforma previsional y una reforma tributaria que permita que el gobierno pueda contar con mayores recursos en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son esas propuestas que nosotros mismos hemos formulado? La primera es, por ejemplo, pagar un impuesto para la recuperación del food en las empresas. La segunda, establecer un impuesto para la repatriación de capitales que estén fuera del país, que ya recaudó más de 1.800 millones de dólares en la primera puesta en escena de esa política pública. Y, por supuesto, la necesidad cierta de terminar con algunas exenciones. Nosotros hacemos un llamado al gobierno para que lidere, para que conduzca, para que restablezca el diálogo con las cámaras de diputadas y diputados y el Senado, y seamos capaces de generar un gran acuerdo nacional. Francisco, hoy día la pelota está en la cancha del presidente de la República. Francisco, para hacer acuerdos nacionales se requiere, antes que cualquier cosa, voluntad de hacerlo. ¿Usted ve que en el ambiente político hoy día hay una voluntad para sentarse a conversar? Yo creo que sí. Hoy día yo he hablado con algunos de los presidentes de los partidos de la oposición. Hay una buena disposición para generar un acuerdo nacional que sea institucional. Hoy día la presidenta del Senado ha llamado públicamente al presidente Piñera
a retirar el requerimiento, a cerrar la llave definitivamente de nuevos retiros y poder generar una reforma tributaria que sea capaz de financiar la pandemia sanitaria y por supuesto también económica que hoy día estamos viviendo y por supuesto establecer beneficios que sean universales, que puedan llegar justamente a todos y cada uno de los chilenos sin esta maraña burocrática donde se aumentan las angustias de todos los chilenos. Yo quiero hacer un llamado al presidente a empatizar. Se nos perdió aparentemente la señal en un momento, se nos cortó la comunicación con el senador Francisco Chaguán, que sabemos que debe estar en Viña o Valparaíso, el senador por esa zona. Él es uno de los 31 votos que hoy aprobaron en general el tercer retiro del 10% y es parte entonces de esos votos de RN. Ahí retomamos, Francisco Chaguán, senador. ¿Me escucha? Ahí sí. Gracias, Matías. Se cortó un segundo. Sí, yo perfecto, te escucho, Matías. Sí, no, simplemente señalar que hoy día quiero pedirle al presidente que empatice con los chilenos que lo están pasando mal y que lidera, que conduzca y que sea capaz no solamente de escuchar a su propia coalición, sino también de generar justamente más política para resolver los problemas políticos. La política tiene que volver a ser un instrumento para favorecer a las personas. Para entender y en ese el voto... contexto, hoy día yo creo que si es que el presidente convoca, va a haber voluntad política para aquello. Y por tanto, el llamado que le hago al presidente es poder generar un acuerdo institucional con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y la presidenta del Senado para los efectos de poder generar un perfeccionamiento del actual proyecto en la Cámara de Diputados con patrocinio del Ejecutivo, retirar el requerimiento y generar un gran acuerdo tributario. Bueno, ahí estamos nuevamente, hay algún problemilla. Él parece que me escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Este acuerdo nacional que propone el senador Francisco Chaguán, que debiera ser una de las propuestas del presidente, porque eso requeriría, entonces lo que dice Francisco Chaguán, es que el presidente retire el requerimiento del Tribunal Constitucional y patrocine este tercer retiro. ¿A cambio de qué? A cambio de que tenga mejoras. Recordemos que falta todavía un trámite legislativo en la Cámara de Diputados porque vuelve a esa Cámara para ser aprobado. Estamos hablando de un acuerdo que tiene que ser, no sé, entre hoy en la noche, mañana, porque por lo visto mañana en la Cámara de Diputados se apronta a votar y están los votos de sobra para aprobarlo. Por lo tanto, Francisco, si me escucha, este acuerdo, si es que no se está haciendo en este momento, va a ser tarde. Si usted me dice que sí hay voluntad, que ha hablado con los presidentes de partidos de oposición, ha hablado con el presidente de la República, tiene voluntad, sus ministros tienen voluntad, no quedan muchas horas. Yo hablé con La Moneda, el presidente convocó hoy día a los presidentes de los partidos de la coalición. Yo también tuve un contacto con un presidente de uno de los partidos de la oposición. Hay voluntad, siempre que este sea un acuerdo institucional que involucre a las dos cámaras. Y por supuesto yo espero que el presidente finalmente tenga la capacidad de conducción y de liderazgo que se requieren, se resuelven con más política y se resuelven con justamente la capacidad de conducir y con la capacidad justamente de unir voluntades en tiempos de dificultades. Y yo espero que el presidente tenga esa voluntad. ¿Es parte de ese acuerdo, Francisco Chaguán, de la oposición? Lo habló, me imagino, con ese presidente con el cual habló del partido opositor, de no avanzar en una eventual acusación constitucional en contra del mandatario. ¿Eso es parte del acuerdo? No, pero yo no veo clima serio para que eso pueda avanzar. Yo no me puedo pronunciar sobre el fondo. Perdón, porque pero Francisco, pero hay un montón de cosas que no tenían clima serio para aprobarse y se han ido aprobando uno a uno. No lo digo yo porque ¿quién soy yo? Se lo he escuchado a parlamentarios de su partido, a parlamentarios de la oposición, a técnicos de su partido, a técnicos de la oposición respecto de cada uno de los tres retiros del 10% que no parecen serios, ni adecuados ni beneficiosos, igual se han aprobado. Porque parece ser que la popularidad, la elección pronta, el miedo a caer mal, el miedo al bullying, le ganan a todo el resto de las cosas. No, yo creo que en este caso una acusación constitucional contra el presidente de la República es un tema distinto. Yo veo que no hay al menos clima para aquello, más allá de aquellos que hoy día hacen
de la política un circo en la Cámara de Diputados. Se nos complicó la comunicación. Pero bueno, están hechos los puntos, creemos. Le vamos a pedir disculpas al senador Chaguán porque no podemos retomar, despedirlo así de manera unilateral, no es lo que uno quisiera, pero en beneficio de la calidad de la conversación, creo que están hechos ya los puntos y le agradecemos de verdad al senador Francisco Chaguán y hacemos votos para que ese acuerdo del cual él hace mención, que debiera ser muy pronto, porque si no esto se va a aprobar sin ese acuerdo mañana, llegue a puerto y ojalá todas esas voluntades que él ve se produzcan mañana en el Congreso. A ver, ahí sí nos alcanzamos a despedir porque es feo despedirse así solo, pues. Soy Francisco. un hombre de fe. Matías, soy un hombre de fe y espero que haya voluntad de acuerdo y espero que haya liderazgo de la moneda para materializar ese acuerdo nacional que todos esperamos. Francisco Chaguán, nos despedimos antes de que nos corten y no nos podamos despedir como corresponde. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Adiós.